Dios les bendiga, amén, bendiciones a todos en esta preciosa mañana. Un saludo fraternal a todos mis hermanos y amigos que están conectados en esta misma mañana. Saludamos a todas las personas que van a ver este video hoy miércoles Avivado. Es un programa muy especial porque hablamos un mensaje de parte de Dios inspirado por ayuda del Espíritu Santo para que ustedes sean edificados en esta mañana. Yo voy a estar ministrando junto a mi hermana Jennifer para la gloria y la honra del Señor, así que esperamos que usted pueda conectarse, compartir la transmisión para que todos puedan ser participantes de esta gran bendición y de esta preciosa mañana. Amén. Dejo con usted, mi hermana Jennifer. Dios les bendiga y Dios les guarde. Para nosotros es un honor seguir aquí compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como cierva y en mis alturas me hace andar. Gloria al Señor. Sí, vamos a orar, amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, te damos la gloria, la honra, te pedimos que nos dirija, que nos ilumine, Señor, que nos dé revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queremos hablar bajo el tema, no aparte la mirada de Jesús, o sea, no aparte la mirada del Dios que te ha llamado, del Dios que te ha tocado con su poder, del Dios que te ha enviado el Espíritu Santo para consolarte. Ese es el tema de esta mañana. No aparte la mirada de Jesús. Ahora, ¿por qué este tema? Porque vemos que hoy en día, en medio de tanta angustia y un caos que vive el mundo entero, me he enterado a través de mi mensaje, a través del WhatsApp, de personas que me escriben, de gente que cantaba, gente que predicaba, gente que adoraba, y hoy en día se han apartado por causa de los problemas, por causa de la situación. Y esto me llevó a leer la palabra y Dios me dio este mensaje en Habacuc. Cuando vemos al profeta Habacuc, vemos que está en medio de un conflicto interno, donde él puede ver toda la situación que está viviendo Judá, y él fue a quejarse. Dice la Biblia las quejas de Habacuc. ¿Por qué las quejas? Porque él, viendo toda la situación que estaba alrededor de él, viendo que la justicia salía torcida, viendo que la población estaba totalmente sumergida en el pecado, me imagino que Habacuc como profeta se desesperó porque quería ver a Dios obrando, quería ver la justicia de Dios, quería ver la mano de Dios en Judá, y eso lo llevó a quejarse delante de Dios, a presentar sus quejas por la situación que vivía el mundo, y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo mis ojos van a ver iniquidad? ¿Hasta cuándo? Él se está quejando por todos los problemas que vive Judá, mas sin embargo Dios le da una respuesta a todos los problemas. Por eso es: no aparte la mirada de Jesús. Aunque tus problemas sean contrarios a lo que Dios firme, porque Dios ha de cumplir su propósito en tu vida. Dios ha de cumplir lo que te ha prometido. No deje que el enemigo por enfermedad, por tribulaciones, te aparte y haga que tú quites la mirada del Dios que te llamó. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones la mirada en Jesús y no desvías tu mirada a los problemas, no desvías la mirada a la angustia, a la necesidad, eso hace que Dios defienda tu causa, eso hace que Dios te ayude, eso hace que Dios te provea, eso hace que Dios te supla las necesidades. Pero cuando tú eso aparta la mirada de Jesús. Así que no te distraigas por nada, mantén tu mirada en Jesús de Nazaret. Confiar en Dios en momentos difíciles, como lo enseña el profeta Habacuc, es algo bastante complicado. Dirá usted, ¿cómo hacer cuando todo es contrario, cuando todos mis sueños se han venido al piso para mirar a Dios? ¿Cómo hacer para no ver que el del frente tiene pandemia, el que tengo atrás también, el que tengo a mi lado está enfermo o simplemente está estornudando? ¿Cómo hacer para no sentir miedo, temor, para no quejarme, para no decir dónde está Dios, qué está haciendo Dios, porque Dios no interviene a nuestro favor, porque Dios no hace algo? Humanamente, nosotros lo primero que se nos llega a la mente es quejarnos. Otros llegan al punto de murmurar, que es algo peor, es algo más difícil, ¿verdad? Pero Dios nos manda en esta mañana o nos da un consejo bíblico, que debemos confiar en Él, que no debemos
colocar nuestras miradas a las condiciones que vivimos el día de hoy. Que no debemos mirar lo que dice la gente o escuchar lo que dice la gente, ni dejarnos llevar por lo que susurra el vecino. Nosotros debemos confiar en las palabras bíblicas, confiar en lo que dice el Señor, que aunque todo parezca contrario, creer que Dios está allí. Mi esposo siempre dice, es mejor creer hasta el momento de morir, es mejor morir creyendo que estar dudando. La duda te lleva a afanarte, pero el creer en Dios te va a llevar a experiencias sobrenaturales con el Señor. Cuando confiamos en el Señor, aunque caminemos por lugares oscuros o llenos de tinieblas, nosotros estaremos gozosos, estaremos contentos y podemos ver cómo se abren puertas de bendición a nuestro favor. Si mantienes la duda, si te mantienes allí atribulado, podrá haber mucha provisión a tu favor, podrá haber ventanas abiertas para ti, pero no las vas a ver porque el conflicto no te deja verlas. ¿Qué queremos en esta mañana que tú puedas meditar? ¿Qué es mejor creer? Dios nunca ha fallado a sus promesas. Dios nunca ha faltado lo que ha prometido a nuestra vida, a tu vida. Todo lo que Dios te ha prometido, te lo ha ido cumpliendo. Este momento no es la excepción, no es una pandemia lo que va a cambiar nuestra fe en el Señor. Por lo contrario, debe aumentar nuestra fe, debe afianzarnos más a la palabra de Dios, en creer que Él dijo que estaría con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, que aunque caminemos por sombras de muerte, Él estará con nosotros. Esta historia también se parece mucho a lo que es las lamentaciones del profeta Jeremías. Él decía, él se quejaba, ¿cómo, Señor? ¿Será que voy a morir viendo esto? ¿Será que mis últimos días serán viendo cómo los niños mueren, cómo la nación es destruida por medio de un conflicto? Y él se quejaba y se quejaba, pero al final, tal como Habacuc reconoció que debemos confiar en Dios, que Dios sabe lo que está haciendo, que nada se ha salido del control de nuestro Creador. Aleluya, así es, como decía mi hermana, hay que mantener la confianza en el Dios que nos llamó. Dios ha prometido cosas grandes a tu vida y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, el cual te estamos diciendo que mantengas la mirada en Él, es un Dios fiel y verdadero. Aunque tú veas los problemas que están alrededor tuyo, aunque tú veas la economía más abajo, aunque tú veas que no hay comida, que no hay nada que te beneficie en este momento, pero tienes a Dios por delante, tienes la palabra de Dios, tienes la promesa del Dios que te llamó. Dice la Biblia que Pedro va caminando sobre el agua y cuando observó, escucha bien, cuando observó el viento, dice la Biblia literalmente, que Pedro observó el viento que le era contrario, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Me imagino a Pedro va caminando, pone la mirada en Jesús, va caminando sobre el agua, Cristo lo está esperando. Pero cuando vio que la tormenta, cuando quitó la mirada, por un momento se hundió. Esas son la gente que en un momento caminan, pero se desvían y por eso se están hundiendo muchos cristianos, por eso se están hundiendo muchos países, por eso se están hundiendo muchas personas, porque la mirada la han quitado del único Dios que le puede extender la mano. La mirada la han quitado del único Dios que lo puede socorrer, que lo puede ayudar. El Dios que le puede extender la mano en los momentos difíciles. Dice la palabra de Dios que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios de los problemas que estás viviendo, Dios va a sacar algo bueno. De las circunstancias que tú estás viviendo, Dios va a sacar algo bueno. Aunque muchas veces uses a tus propios enemigos. Dice la Biblia que Dios le dice a Habacuc, tranquilo, porque haré una obra en aquellos días que cuando se la contaren no lo creeréis. Él está diciendo, voy a usar a los caldeos. Los caldeos, una nación más rebelde que Judá, pero Dios lo iba a usar para castigar a Judá, aunque los caldeos van a tener también su castigo. Aunque Dios estaba usando los enemigos para castigar a su pueblo, era la forma de Dios llamarle la atención, mas sin embargo Dios le iba a dar victoria en medio de las tribulaciones. Por eso Habacuc tenía que mantener la mirada en el Dios que lo había llamado. Él se desesperó como está haciendo muchos cristianos. Él se angustió como está haciendo muchos cristianos. Hay muchos cristianos que me han dicho, varón, ¿cuándo viene la nueva Venezuela? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación? Varón, ¿qué ha dicho Dios de la economía? Varón, ¿qué ha dicho Dios de la nación nueva que tanto soñamos? Varón, ¿qué ha dicho Dios? Entonces la gente anda angustiada porque han apartado la mirada del Dios que lo llamó. Cuando tú tienes claro tu identidad, cuando tú tienes claro quién es Dios, tú no te angustias porque sabes que Dios es fiel para cumplir sus promesas. No es qué pasa cuando las cosas se colocan difíciles. La cosa es, ¿qué posición tienes tú?
o decides hoy tomar? ¿Qué posición decides tomar ante las adversidades, ante los conflictos, ante un divorcio, ante la pérdida de un familiar, ante una pandemia, ante un SIDA, ante un cáncer? O sea, ¿qué decisión tomas? O sea, decides creerle a Dios, decides dejar todo en las manos de Dios, decides creer que todo lo que pasa o que Dios permite en tu vida es lo mejor para ti, aunque duela, aunque sea difícil. Mucha gente habla de Cristo, mucha gente dice creer en Dios, mucha gente dice amar a Dios, pero cuando las cosas se colocan difícil, la gente comienza a renegar, la gente empieza a murmurar, la gente no agradece todos los beneficios de Dios. Hoy podemos ver esta pandemia, pero muchísimos años atrás, durante muchos años, Venezuela vivió un momento de comodidad, Venezuela vivió momentos de gozos, de deleite. ¿Y dónde está el pueblo? En aquel momento, ¿qué decía el pueblo? La gente ni siquiera se volteaba a ver a Dios. Ahora sí vamos a ver a Dios para echarle la culpa, pero cuando todo estaba bueno, ¿quién miraba a Dios para agradecerle? Para agradecer las mujeres que lo que se querían colocar en el cabello, lo que querían hacer, se lo podían hacer con la marca que queríamos hacer, porque éramos hasta exigentes. Yo recuerdo que uno podía decir, este champú sí lo quiero, este no lo quiero del pote de este color, quiero que venga en esta fragancia. Muy exigente era el pueblo venezolano, pero ¿quién de ese pueblo en ese momento de comodidad o de mejor comodidad de la que tenemos hoy volteaba a decir, Señor, gracias por lo que hoy tengo, gracias por las facilidades que tengo para obtener las cosas, gracias por el empleo que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias por la salud que tengo? No, el pueblo iba caminando cada día a una perdición, el pueblo iba haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Judá en aquel momento, caminaban a espaldas de Dios, pero cuando la cosa se pone difícil, sí reconocemos, se acabaron los ateos, decimos, ay, ¿dónde estará Dios que venga a resolver el asunto? Es decir, que no hay ateos, hay gente que ignora la gloria de Dios, hay gente que es malagradecido con la bendición de Dios, porque cuando se coloca todo mal o difícil, ahí sí reconocemos que hay un Dios vivo que puede hacer algo a nuestro favor. Sin embargo, Dios es grande y misericordioso y hoy no nos condena, solamente nos está llamando a reflexión. Debemos seguir confiando que el Dios de gloria, el Dios que abrió el mar en dos para hacer pasar su pueblo en bendición, sigue estando el día de hoy, dispuesto a bendecir tu vida. Estés en Ecuador, estés en Colombia, estés en Perú, estés en Chile, en Venezuela, donde quiera que eso esté, Dios va a guardar tu casa, tu familia y tus caminos, solo si confías en Él, solo si esperas en Él, si tu fe en Él es realmente sólida, estable, no se deja mover por un comentario, no se deja mover por la noticia del día de hoy, no se deja mover por las cifras que van aumentando por la pandemia. Usted siga creyendo que Dios va a bendecir su casa y su familia, pero creer en Dios te lleva también a tener una obligación o un deber con Dios, que es adorar a Dios, es ser agradecido con Dios, porque no solamente necesitamos recibir los beneficios de Dios, también debemos entender que Dios quiere de nosotros un corazón limpio, un corazón dispuesto a creerle, pero también para servir a su mesa, también para ir al cielo, porque lo más relevante, amigo y hermano que me estás escuchando, no es si libramos la pandemia, lo más importante es, ¿será que voy al cielo o será que mi vida irá a una vida de condenación? Porque salimos de la pandemia, porque yo creo en el nombre de Jesús que salimos de la pandemia. Esto no va a arrasar con el mundo entero, va a haber gente, va a haber pueblo de Dios que pueda sobrevivir a esta circunstancia. ¿Qué harás cuando salgas de todo esto? ¿Seguirás creyendo para darle gracias a Dios? ¿O seguirás en el deleite? ¿O seguirás viviendo la vida como el año pasado, el año antepasado? Doy gloria a Dios como lo hacía el pueblo en la historia bíblica. Agradecían a Dios, se mantenían con Dios un tiempo y luego volvían al pecado y luego volvían a darles las espaldas a Dios. No, Dios quiere que creas hasta el último momento y te mantengas como el que cree. El que cree se llena de esperanza. El que cree camina gozoso, camina contento. Pastores, evangelistas, ministros del Señor que se fueron dejándolo todo, no les condeno por lo que hicieron, pero fue debilitada su fe. Gente que aún estando en nuestra nación se le ha debilitado su fe. Gente que dice, bueno, ¿y cuándo Dios va a acabar con todo esto? Gente que se está quejando, gente que cree que la cuarentena es para estar en comodidad en casa, es para estar allí de vacaciones. No, Dios está viendo quién realmente está creyendo que Dios va a hacer algo y que se va a mover en lo sobrenatural. Yo no solamente digo que debemos creer, también debemos querer estar allí, partícipe de lo que Dios va a hacer en nuestra nación y en el mundo entero. Aleluya, así es, mi hermana. Mientras mi pastora ministraba o predicaba la palabra, Dios me trajo algo a la mente, hermano, que me siento como un dolor aquí ahora.
Porque la gente se acostumbró a buscar a Dios cuando lo necesita, pero cuando no lo necesita le dan la espalda. Ahora imagínate tú que me estás viendo, tú que eres padre, tú que eres madre, tú que tienes una novia o tienes un novio. ¿Cómo te sientes tú cuando ellos te buscan nada más cuando te necesitan? Cuando necesitas un favor tuyo, cuando necesitan que le preste $10, cuando necesitas que le regales saldo, cuando necesitas que le regales un helado, ahí te buscan. Pero después que tú le das el helado, entonces se olvidan tuyo. ¿Cómo te sientes tú como ser humano? ¿Cómo te sientes tú cuando la gente te busca por necesidad y no te busca por amor? Así es nuestro Dios. La gente se acostumbró a buscar a Dios por necesidad. La gente en medio de la necesidad se está acercando a Dios. Pero mira lo lindo que es Dios, que a pesar que los conoce, que la gente busca a Dios cuando le conviene, Dios no le da la espalda, porque Dios es un Dios hombre, es un Dios caballero. Le dicen el caballero de la cruz, es el rey de reyes, es el Dios todopoderoso que se volvió hombre y murió por nosotros. Ese Dios maravilloso siempre te va a tender la mano. Dios quiere gente que mantenga su fe en las alturas, gente que se mantenga en pie de guerra, gente que cuando no tenga nada le dé la misma alabanza al Dios que lo llamó, gente que cuando no tenga que comer le dé la misma gloria al Dios que le dio a través de un bono, a través de la caja, gente que cuando está en abundancia le dan alabanza a Dios, pero cuando no tienen nada entonces se achicopalan, se quieren descarriar, se quieren apartar. Y Dios necesita gente firme, aleluya. Por eso Dios le dice a Habacuc: tranquilo, porque yo haré una obra, aleluya, en aquellos tiempos. Y luego le dice: ¿sabes qué, Habacuc? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y luego que Dios le da esa palabra a Habacuc, vemos donde leyó mi hermana que Habacuc cambia su forma de pensar, cambia el panorama y comienza a decir: aunque la higuera no florezca, y comienza a decir una serie de cosas que me llaman la atención, porque ya su actitud no era la misma que al principio, era diferente, porque Dios lo estaba enseñando a Habacuc a depender totalmente de él. Dios le está enseñando al mundo a depender del Dios que creó los cielos y la tierra. Los arrogantes, la gente que se había olvidado de Dios, los poderosos del mundo, los presidentes, los reyes, aquellos príncipes que se querían más que Dios, hoy en día están buscando a Dios porque Dios lo ha permitido, porque no es la arrogancia que te lleva al cielo, no es la plata que te lleva al cielo, no es la fama que te lleva al cielo, es nuestro Señor Jesucristo que te puede llevar al cielo. Así que en esta hora queremos que tú mantengas la mirada en el Dios que te llamó. Hermano, mira, ¿sabes qué? Algo que tengo yo, que Dios me reveló, que el primero que cree la palabra, cuando Dios la suelta, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice que te va a bendecir, cuando Dios te dice que te va a suplir, cuando Dios dice que viene una nueva Venezuela, cuando Dios dice que viene una nueva economía, el primero que cree la palabra es el diablo y sus demonios. Que el Señor lo reprenda. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben, los demonios saben, el diablo sabe que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Él sabe que Dios no anda jugando con nadie. Él sabe que Dios es fiel. Él sabe que si Dios te declara una palabra por una nación, se va a cumplir. Aunque estemos viviendo lo contrario, tiene cumplimiento. ¿Sabes qué? Aleluya. El Señor te dice, de repente te dice: ¿sabes qué? Te voy a prosperar. Soy tu proveedor. Voy a suplir la comida. Te voy a sustentar. Y cuando llegas a tu casa no hay harina, no hay sal, se te acabó el gas. Prendes el fogón, se te acabó la gasolina. Y entonces tú comienzas a meditar y a claudicar y dices: pero si Dios me dijo que me va a bendecir, ¿cómo es que estoy viviendo esto? Porque el enemigo está trabajando para que tú la dudes. Pero si tú lo crees y tú te mantienes puesta la mirada en el Dios, y tú dices con tus labios: el Dios que me habló no miente, el Dios que me habló no es mentiroso. Entonces yo no sé cómo hace Dios, pero Dios mueve los cuervos, Dios mueve al que tenga que mover, aún al que tenga el corazón más duro, si es posible Dios lo moverá para sustentar a aquellos que creen en el Dios todopoderoso, para sustentar a aquel que mantiene su mirada en esta pandemia. ¿Cuántos cristianos se han desviado? ¿Cuántas cristianas se han desviado? Han apartado la mirada del Dios todopoderoso. Pero Dios está diciendo: recapacita, porque aunque aparte la mirada, Amasopima, yo sigo siendo Dios. Aunque aparte tu mirada, aunque confíes en la riqueza, aunque confíes en los placeres del mundo, aunque confíes en el petróleo, yo sigo siendo Dios por sobre todas las cosas, dice Dios. Y por lo tanto, todo aquel que cree en Dios nunca será avergonzado. Hombres y mujeres que me escuchan, que están a través de las redes, que están conectados, que comentan al día a día: si tú apartas la mirada de Dios, serás un fracasado. Pero si la mantienes puesta en Jesús, aunque no tenga nada, saldrás victorioso del proceso que estás viviendo. Hay un hombre en la historia bíblica que siempre me ha llamado la atención, porque en momentos difíciles como los que vivió él,
Yo creo que no hay otro que haya vivido cosas así, como es la experiencia de Job, un hombre que aunque las cosas estaban difíciles, que aunque las cosas estaban complicadas, aunque sufrió en su propia carne la pérdida de sus familiares, de todos sus bienes, de todas sus cosas, un día era próspero, un día tenía una familia hermosa y el otro día, a los días no tenía nada, todo se vino abajo, se acabó todo lo que había en su vida, pero él siguió allí, aunque la gente le criticó, aunque la gente murmuró, aunque la gente le golpeaba y decía que en qué cosas había faltado el Señor. Él siguió esperando que Dios respondiera a su clamor, que Dios hablara, le indicara qué estaba pasando con su vida, le indicara qué estaba pasando, por qué Dios permitía todas esas cosas. Pero en ese proceso tan complicado, al final de ello, pude ver, al leer cuando Job dice, dio oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job decidió creer en lo sobrenatural de Dios y luego tuvo todo. Dios le dio todo y lo duplicó. No solamente le regresó hijos, no solamente regresó sus bienes, sino que fue mayor su bendición que la primera. Por supuesto, los primeros hijos seguirán doliendo, ¿verdad? Pero la bendición de Dios estuvo allí al alcance de Job, pero Job nunca dejó de hablar con su creador. Job no dejó de mirar a Dios, su mirada siguió estando allí. Hacía preguntas como usted y yo no las hacemos cuando perdemos un familiar o cuando falta algo en la casa. Señor, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no viene aquí? ¿Por qué no llega la comida? ¿Por qué no llega esto? Señor, ¿por qué estas enfermedades? Nosotros podemos preguntar, pero sin dejar de mirar a Dios, sin dejar de creer que Dios es bueno y que Dios es justo. Cuando nosotros hacemos estas cosas, si usted lee los evangelios, podemos ver que el término que usaba Jesucristo era: tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Dios, el Señor Jesucristo, veía la fe de las personas, veía cómo creían en Él. Acaba con las bandas petales, pero si no acaba con la insurrección militar, vamos a mandar 8 pegatos con un fusil. Dios saca toda la luz. No, varón, mi miedo que fuego.